aquí. Amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Y antes de dar apertura a este tema que el Espíritu Santo le ha puesto como nombre, Dios, hazme justicia. Quiero que me acompañes a orar para que mientras este mensaje esté fluyendo, las cortes del cielo están siendo abiertas, los libros estén siendo abiertos, nuestro acusador, el diablo, sea llamado, que se presente en la corte del cielo para que sea juzgado, silenciado, como dice la palabra, en contra nuestra. Vamos a orar. Amado Padre de los cielos, tenemos el privilegio de llamarte Abba, Padre. Hoy vengo ante tu presencia, Padre, con tus hijos, a ponerte en tus manos el mensaje que hoy tu Espíritu Santo ha dictado a mi corazón para dar. Bendito Padre, te pido que tú, que eres el juez justo, que lideras, que gobiernas, que una orden tuyo basta y todo así es, reveles de tu gloria, la cual Jesús ya nos otorgó. Jesús, tú eres el Rey de justicia. Tú eres el Rey de justicia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú tomes mi vida y que no permitas que ninguna palabra que brote de mi alma hable, sino que solo la palabra que brote de tu Espíritu hable y profetice. Te pido que nos guardes, nos protejas, y te pido ejércitos angelicales respaldando, resguardando, protegiendo y cubriendo nuestra vida y esta palabra, Señor. Te pedimos que se levante unas legiones de ángeles a nuestro auxilio. Y como un día David dijo, envíame ayuda desde tu santuario. Entiendo que eso es asistencia angelical. Desciende, desciende Espíritu, desciende Santo Espíritu aquí en esta hora. Te necesito, dile, tú eres mi abogado. Tú eres mi abogado, abogado tenéis, abogado tenéis. Manifiéstate como el abogado que eres. Y abogado tengo en el cielo también, juez. Oh, te pido como Daniel 4:7 dice, que se abran los libros y entre en sesión el anciano de días para traer justicia a tu pueblo oportuno en este tiempo, Señor. Que se abran los libros y haz memoria, Señor. Oh, que no mando kuturuba kitarralaba, desciende, 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 desciende. Oh, oh, oh. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. ¿Te puede dar un aplauso al Hijo de Dios? Y puede tomar asiento en el nombre de Jesús. Si me pones en pantalla Romanos 12:19. El apóstol Pablo en Romanos 12, yo cuando leí Romanos 12 dijo, ay, ¿a dónde me fui a topar? Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando yo leí todo Romanos 12, yo dije, pero ¿por qué escribió Pablo esto? ¿A dónde me fui a topar?
en estos días que el Espíritu Santo me ha tenido orando, hablando y sobre todo aprendiendo mucho sobre la vida de Ana, que fue la madre de Samuel, como ella, Dios le hizo justicia porque había una mujer que era penina, que la amargaba, que se reía, que se burlaba. Y cómo Dios le hizo justicia a esta mujer, me sorprendió muchísimo de la manera correcta que ella pidió justicia. Y la Biblia en Santiago dice, a veces ustedes oran y no reciben porque ustedes están pidiendo mal, están pidiendo sobre lo que tu corazón brota y dicta. Y yo quiero contarte, nuestro corazón es engañoso. Si mi corazón tú lo miras ahorita y mi alma, mis sentimientos te van a decir una cosa, pero la Biblia y su espíritu me manda a hacer otra. Entonces hay una guerra entre mi alma y su espíritu. Pero cuando, como dice Zacarías 4:6, cuando yo peleo con el Espíritu Santo, yo tengo victoria. Hoy quiero darte esta revelación. Si tienes donde anotar, anota los pasos para poder entrar a la corte del cielo y obtener la justicia divina del Padre a tu favor. Para poder entrar confiadamente al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro, el primer paso es ser hijo de Dios. Tener a Jesús en tu corazón. Aceptarlo como dueño, Señor de tu vida. Saber que no hay otro camino, otro mediador más que Jesucristo. Conocer que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que Él es tu intercesor y que Él está pidiendo al Padre que cumpla la justicia oportuna a tu favor. Nosotros como hijos debemos aprender algo y es soltar, dejar. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, si me hicieron esto, ay, ojalá que les pague esto. Cuando yo leí un pasaje en la Biblia sobre los hijos del trueno, que eran dos discípulos de Jesús, no sé si tú los ubicas, es Santiago y Juan. Dice la palabra que viene Jesús y va camino a una ciudad, y cuando Jesús llega a esa ciudad, lo recibieron maltratando, lo insultaron, le tiraban tomates, le tiraban verduras. No lo querían. No lo querían en la ciudad de Samaria. Eran una oportunidad que Jesús llega. Y los dos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, se quedan viendo y dicen, Jesús no va a hacer nada al respecto. Y le dicen así a Jesús. Le dicen, Jesús, le dice Santiago y Juan, ¿querés que en este momento profeticemos? Que caiga fuego del cielo y que partan dos a esta gente tan malvada que te insulta. Si quieres, así como Elías, vamos a orar, dijo Santiago y Juan, y que los partan dos el rayo y el fuego y los consuma. Jesús se les queda viendo y les dijo, momento, yo no he venido aquí a destruir a nadie, yo he venido a perdonarlos y a salvarlos. Los reprendió. Porque es el momento que uno lo están insultando, le están quitando, le están robando, te están tirando tomates, te están diciendo lo peor, y lo que uno quisiera es que caiga fuego del cielo y que partan dos a esa gente. Y eso es lo que el corazón le dictaba a Santiago y a Juan. Pero Jesús los reprendió y le dijo, esa no es la manera correcta de pedir justicia. Cuando tú te olvidas de lo que tu enemigo te hizo y ya no estás pendiente cuando le va a venir un juicio a él, entonces tú ya entraste al reposo de Dios. Porque muchas veces estamos pendientes, ¿y cómo está mi enemigo? ¿Y cómo le va? O estamos tratando de averiguar y pensando, ¿y en qué momento va a caer enfermo este? ¿En qué momento me las va a pagar todo lo que me hizo? ¿En qué momento? Y estamos ahí. Si tú sigues pendiente de ese, la justicia de Dios no va a entrar a tu vida. Porque tanto tu enemigo como tú son creación de Dios. Y tanto él como tú, Jesús derramó su vida por él. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos la justicia de Dios porque estás pendiente en que a tu enemigo le venga un castigo, un juicio, porque según tú se lo merece. Cuando la Biblia en Romanos 12, versículo 19 dice, mía es la venganza, yo voy a pagar, yo. No dejad lugar a la ira. Tristemente, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si estas personas siguen actuando mal,
condenando y haciendo cosas, les va a llegar su día. Pero la oración del justo, como la oración de un día Abraham, es: Señor, ten misericordia de Sodoma y de Gomorra. Ten misericordia de mis enemigos. Ten misericordia, no destruyas Sodoma y Gomorra. La oración de Abraham fue la misericordia de Dios. Y yo quiero hablarte hoy la diferencia sobre misericordia, justicia y gracia. Por la misericordia de Dios yo estoy aquí y no he sido consumida, porque todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Peco. Efesios 4 dice que los celosos, mírala bien, celosos, parranderos, borrachos, brujas, hechiceros, homosexuales, lesbianas, adúlteros, ellos no entrarán al reino de los cielos. Mentirosos. Y cuando yo un día leí en Efesios 4, yo dije, ¿cómo está eso que mentir está en la misma categoría de brujería? ¿Cómo está eso que ser celosa está en la misma categoría de asesinato? Y Dios me decía claramente, todos pecan, todos. Si Dios me hiciera justicia ahorita, porque Dios es justo, yo no estuviera aquí. Porque a causa del pecado de mis ancestros, nosotros merecemos condenación y justicia. Pero Jesucristo trajo lo que se llama misericordia. Y la Biblia dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Cada mañana. Eso es misericordia. Y esa misma misericordia que Jesús me otorga a mí, quiere que tú se la otorgues a tus enemigos. Yo quiero darte esta pequeña introducción para después desarrollar cómo ir a un juicio. Porque no puedo yo entrar, Señor, hazme justicia. Porque Jesús no te va a interceder porque no tienes el corazón. La Biblia dice que el único mediador entre Cristo, entre Dios y los hombres es Jesús. Y para que Jesús, que está en la diestra, pueda interceder, tú tenés que reflejar el carácter de Jesús. Tú tenés que tener el mismo sintonías, el mismo ADN de Jesús. Y Jesús está intercediendo. No quiero que nadie muera. Quiero que todos vengan al arrepentimiento. Gracia. La gracia es que yo recibo algo porque no me lo merezco. Por gracia yo soy salva. Yo no merecía que Jesús muriera en la cruz por mí. Pero gracias a la gracia somos salvos. Somos salvos de hoy. Esperar que Dios haga justicia, esperar que Dios me honre y me vindique, creo que es lo que todos esperamos, que un día nos despertemos como un día se despertó Esther y dijo, hoy sucederá lo contrario en mi vida. No se cumplirá el decreto de Amán, sino lo que he profetizado con Mardoqueo. Todos esperamos eso en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, te voy a revelar cómo acelera la justicia divina. Quiero que me acompañes al Salmo 23, versículo 5. Y me dice, te voy a revelar dónde está para acelerar la justicia divina. David escribe eso. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Voy a hacer una pausa aquí. Y si quieren nos quedamos en ese versículo ahorita. ¿Qué te angustia? ¿Quiénes te han angustiado? Para Ana, ¿quién fue su angustia? Penina. Para David, ¿quién fue su angustia? Saúl. Para Moisés, ¿quién fue su angustia? Faraón y después todos los demás, ¿verdad? ¿Quién te angustia? ¿Qué te angustia? Llámese angustiadores, que tu lucha no es contra un hombre que se llame una mujer, sino es contra demonios principados, potestades. ¿Será que te angustia el rechazo? ¿Será que te angustia el pecado? ¿Será que te angustia la enfermedad, el dolor, un problema? Dios dice, yo voy a aderezar mesa. ¿Qué significa eso? Dios te va a honrar, Dios te va a hacer justicia en presencia de tus angustiadores. Llámese angustiadores, pobreza, tristeza, orgullo, rechazo, abandono, no sé cómo se llame. Pero la clave para que venga aderezamiento, para que venga justicia es
unge mi cabeza con aceite y que mi copa rebose. La clave para que David pudiera ver la justicia de Dios era que su copa, su corazón rebosaba de la presencia de Dios. Lo único que David tenía, por eso David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Porque en medio de la persecución de Saúl, en medio de la persecución de su propio hijo Absalón, y voy a hablar aquí de dos fases. Primero, Saúl persigue a David para matarlo, pero Saúl era el suegro. Saúl lo odiaba. David jamás levantó la lanza en contra de Saúl. David siempre tocó el arpa. Y yo quiero hablar de esto. Mientras David tocaba el arpa, Saúl dice que le tiraba la lanza. Yo te pregunto hoy, ¿qué tienes en tu mano? ¿Una lanza o una arpa? Porque David jamás tomó la lanza para lanzársela de regreso a Saúl. Él tocaba el arpa. La Biblia dice que David estaba tocando el arpa cuando vino Saúl y le tiró la lanza para matarlo. Pero David no se la regresó. David tocó, no soltó el arpa, la adoración. Y eso provocó que su copa rebosara. Pero ¿qué hubiera pasado si David de regreso le toma la lanza y se la tira de regreso a Saúl? La copa de David deja de rebosar. Y si tu copa está vacía, no puede haber honra, no puede haber justicia, no puede haber vindicación. El pozo de David tenía que fluir del amor de Dios. Usted si ha leído los salmos, David pide justicia de sus enemigos en el Salmo 35 y 37, pero se refería a demonios que tomaban a Saúl, espíritu de envidia, de celos, rechazo que Saúl tenía baja autoestima. Pero hay una segunda etapa de David que a mí me impresionó mucho, y es cuando su propio hijo, sangre de su sangre, carne de su carne, Absalón, lo persiguió para matarlo también. Lo persiguió. David salió huyendo de Jerusalén con el corazón deshecho, diciéndolo, esto yo ya lo viví. Yo ya salí así huyendo, estando en cuevas, pero era mi suegro Saúl, pero ahora es mi hijo. Cuando él escribe ese salmo, dice, tú que dormías en mi lecho, que compartíamos la cama juntos, ahora eres mi peor enemigo. David aquí dijo, yo no voy a ir a la guerra contra mi hijo, no puedo, mi alma me va a traicionar, no puedo. Porque David dijo, yo sé que Dios está conmigo. Y entonces David ya tenía sus valientes guerreros y le dijeron, mi rey, usted quédese aquí protegido, que nosotros los guerreros vamos a pelear por ti. Porque David en su alma emocionalmente no estaba bien. Hay guerras que nosotros vamos a necesitar que se levanten escuderos, que se levanten los guerreros y te van a decir emocionalmente, tú no estás bien para enfrentar esto. Quédate aquí porque tu ADN es el mío y yo voy a pelear la batalla por ti. Yo me imagino a David orando, Señor, que se arrepienta Absalón. Señor, que mi hijo se arrepienta, que ya no me persiga. Pero no pasó. ¿Cómo muere Absalón? En su misma horca. Se ahorcó con su mismo cabello. Pero en ningún momento David pidió muerte para su propio hijo. Es más, le dice a Joab, le dice, por favor no le hagas daño a Absalón, es mi hijo. Y ellos dijeron, no nos tocó hacer nada. Él mismo se ahorcó con su cabello porque tenía una melena larga, un cabello largo. Y eso fue lo que ahorcó, fue justicia divina sin David meter sus manos. Pero qué duro fue esto. Porque él fue perseguido. Pero tenía algo impresionante. Su copa siempre rebosaba de aceite. La única vez que la copa de David dejó de rebosar de aceite, ¿sabes cuándo fue? Cuando él pecó adulterio y provocó el asesinato de Urías. Y te voy a hablar por qué. Llegan y conquistan Jerusalén. Viene
y se había enfrentado a otra guerra con los amorreos y los moabitas. David dice, me voy a tomar un tiempo de descanso. Vayan ustedes a la guerra. Ese descanso fue terrible para David. Porque un hijo de Dios que está acostumbrado a que su copa rebose, no puedes guardar la Biblia, no puedes guardar tus armas espirituales porque Satanás se mete. David dice que reposó 2 años en su palacio. Sin saber de guerras, mandó a su ejército. Y en esos 2 años, sin estar acostumbrado a usar la espada, él estaba acostumbrado a estar siempre en guerras, en espada, en escudos y todo. Él dejó todo y fue cuando su vista dejó de ver al cielo y empezó a ver a la mujer ajena. Empezó a ver a Betsabé. Se acuesta con Betsabé y el mismo día que David cometió pecado con Betsabé, el hijo de David, no el hijo de Betsabé, otro hijo que tenía con otra esposa, murió. David sufrió y lloró la muerte de su pequeño de 7 añitos porque dijo, mientras yo estaba en adulterio, mi hijo estaba siendo muerto. Y es donde escribe él el Salmo 38, donde él dice, mis huesos están muriéndose. David estuvo 2 años sin confesar ese pecado. Y para silenciar y salvar a Betsabé porque quedó embarazada, manda a matar al esposo, a Urías. Todo esto pasó porque David se desenfocó de ir a la guerra, de orar, de interceder, de usar la espada. Dijo, me voy a dar un descanso. Y yo te digo ahora, no podemos hacerlo. ¿Entró la justicia de Dios? Sí. La palabra dice que a los 2 años, Dios todavía le dio tiempo a David, 2 años de arrepentirse, y David no se arrepentía. A los 2 años el profeta Natán llega y le monta juicio divino. Y le dice, tu bebé que acabas de tener con Betsabé va a morir, le dijo. Ese niño va a morir, le dice. Después le dice algo tremendo y le dice, la muerte entró a toda tu casa porque la sangre de Urías se va a cobrar, porque era un leal, un justo. David lloró, le pidió perdón a Dios y está en el Salmo 51. Pero lo más sorprendente que escribió en ese Salmo 51 le dice, Señor, no me rechaces de tu presencia y no me quites a tu Espíritu Santo, porque ya arruiné mi vida sin el Espíritu. Ahora te digo, regrésame la alegría de tu salvación. Quiero que mi copa vuelva a rebosar de aceite. ¿Vino justicia a Urías? Sí. Y es esa justicia cuando David fue el que hizo daño y escribió el Salmo 51, dijo, Señor, ten misericordia de mí. Ahora imagínate, si tú le has hecho daño a alguien y ese alguien le pide a Dios, Señor, hazme justicia de mi enemigo, y ese enemigo eres tú. Por eso la Biblia dice, no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Cuando tú mires que tu enemigo te está haciendo daño, pide misericordia, porque en el momento que tú puedas fallar y hacerle daño a alguien, esa persona también puede pedir misericordia para que tú te arrepientas y no caiga juicio para ti. De esa manera la justicia divina de Dios va a entrar. Hay algo que yo siempre recuerdo, y es que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el diablo mismo. Y el diablo usa a esas personas para hacernos daño. David escribió esto, porque estoy hablando de David ahorita, en el Salmo 37, 4, 6, dice, deleítate en Dios y Él te concederá la petición de tu corazón. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Mira el versículo 6, haré que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. David habló algo claro y dijo, va a venir justicia, Dios va a intervenir, Dios va a ponerse en el asunto, pero primero yo tengo que aprender a estar en un deleite con Él. La vindicación, la justicia es lo que Dios hace mejor. Y no prives ni le des ideas a Dios de qué manera Él te haga justicia. A veces decimos, Señor, si haces esto, si haces aquello, Señor, y le estamos dando ideas a Dios.
Cuando Dios sabe cuándo te va a hacer justicia, de qué manera te va a hacer justicia. Muchas veces la justicia tarda en llegar. ¿Y sabes por qué es? Porque tu corazón no está listo para abrazar a tu enemigo. Cuando el corazón de José estuvo listo para extenderle la mano a sus propios hermanos que lo traicionaron, que lo vendieron, y hasta el Potifar que apoyó a la esposa para meterlo preso, entonces Dios le hizo justicia a José. El Salmo 104 dice, hasta que José arregló su carácter, Dios le cumplió sus sueños, le hizo justicia. ¿Y sabes qué? La justicia de José no fue ser gobernador de Egipto, ni tener dinero, ni tener una casa, ni una esposa, ni 2 hijos. La justicia de José fue ver a sus hermanos arrepentidos del daño que le habían hecho. Eso es justicia, iglesia. Ver a tu enemigo arrepentido, como un día Saulo de Tarso cayó de aquel caballo y diciéndole, yo me arrepiento por haber perseguido a la iglesia, yo me arrepiento por haber apoyado el asesinato de Esteban. Cuando José vio a sus hermanos pidiéndole perdón, ahí José tuvo justicia. No fue cuando fue gobernador de Egipto o cuando tuvo dinero para... No, esa no es justicia, eso es honra de Dios. Pero a José lo que le interesaba era, quiero arreglar la vida con mi familia, me quiero reconciliar con mi enemigo, no quiero morir así, no quiero morir así con ellos peleado, quiero hacer las paces con todos. Esa es justicia divina. Y mientras tu corazón no esté listo, vas a pasar mucho tiempo en un proceso. José aproximadamente pasó 13 años esperando que Dios interviniera en justicia, hasta que José entendió que tenía que empezar a orar por misericordia por sus 11 hermanos, por misericordia por este que se llamaba Simeón, que fue tremendo, que fue el que tuvo la idea de matarlo y meterlo a la cisterna. Cuando José dijo, tengo que orar, entonces Dios se acordó de él y la justicia vino. Yo te pregunto en esta hora, ¿será que tú estás reteniendo que el cielo te haga justicia? Porque tú mismo estás pidiendo que caigan truenos y fuego del cielo y partan 2 a tus enemigos. Cuando tú quieres que Dios haga con tu enemigo lo mismo que tú quieres que te pase a ti, estás listo porque tienes el corazón de Jesús. Entonces Jesús puede interceder por ti. Y entonces el Espíritu Santo está aquí en la tierra, ayudándote a que tú tengas los frutos de Él. Voy a desarrollar rápido el tema. Vamos a ir a 2 de Samuel 21, 1, 8. La Biblia me habla de la justicia que Dios le hizo a un pueblo llamado Gabaones. No era un pueblo cristiano, no era un hijo de Dios, eran Gabaonitas. Eso me quiere decir que no importa que yo lastime a un ungido, a un no ungido, si yo hago daño a alguien, se me regresa a mí. Los Gabaonitas no eran cristianos, pero estaban bajo una alianza. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y léalo muy bien conmigo porque vas a comprender, vas a entender muchas cosas aquí. Dice, durante el reinado de David hubo hambre que duró 3 años. ¿Cuánto tiempo? 3 años de hambre, de pobreza y de escasez, cielos cerrados. Entonces David consultó a Dios y Dios le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los Gabaonitas. Versículo 2. Entonces el rey mandó a llamar a los Gabaonitas, David. No formaban parte de Israel, pero era todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl en su celo por Israel y Judá los exterminó. Versículo 3. David le preguntó a los Gabaonitas, ¿qué puedo hacer yo por ustedes?
¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes puedan volverme a bendecir? Versículo 4. Bueno, dijo David. Bueno, dijeron ellos, el dinero no resuelve este asunto, esto no se compra con dinero, la justicia divina. Y la familia de Saúl le contestaron los gabonitas, tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona en Israel. ¿Qué puedo hacer entonces?, dijo David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Versículo 5. Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. 6. Así que entréguennos, dijeron ellos, 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo David. 7. Debido al juramento y al pacto que David tenía con Jonatán, delante de Dios, David le perdonó la vida a Mefiboset, hijo de Jonatán. 8. Sin embargo, le entregó 2 hijos de Saúl, Armón y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También le entregó 5 hijos de la hija de Saúl, Merab, esposa de Adriel. Quiero hablar aquí. Viene, y regresando a los gabaonitas. En el tiempo de Josué, los gabaonitas engañaron a Josué y a los hebreos y le dijeron, nosotros necesitamos cobertura de ustedes, estamos pasando hambre, no tenemos ropa y vamos a aceptar al Dios de Israel. Los engañaron. Josué no consultó a Dios y los recibió en el campamento e hizo una alianza. ¿Cuál fue la alianza? Nadie podía matar a los gabaonitas, porque en el tiempo de Josué, recuérdate que él conquistó todo pueblo cananeo y mató y exterminó a todas las ciudades, pero Gabaón nadie. Y con esto me quiero decir que cuando usted hace una alianza tiene que orar. Cuando usted firme un contrato tiene que orar. Cuando usted haga una negociación tiene que orar, porque Dios respeta toda negociación. Y Josué, por hacer una negociación no consultada a Jehová, en el tiempo de David hubo hambre y escasez. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando este proceso? ¿Por qué estoy pasando esto? Y puede ser que algún ancestro, tu papá, tu mamá, alguien hizo una alianza con alguien que a Dios no le gustaba y no le parecía. Y tú como hijo, como descendiente, estás padeciendo la consecuencia de una mala alianza. Entonces, ¿qué sucede? Dice que David estaba en el reinado, no había comida, el cielo estaba cerrado, no había lluvia y David estaba orando, ayunando, diezmando, tocando el arpa, todo. Y nada pasaba. Es cuando esas veces que uno dice, Señor, ¿por qué no me contestas? Si estoy buscándote, si estoy orando, si estoy a esto, si hay esto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo que tienes que hacer es consultar a Jehová. Señor, aquí está pasando algo. No es casualidad que tanto tiempo sin que los cielos se abran. Consulta a Jehová y Dios le dice, es por los gabaonitas. Entonces David va y busca a los gabaonitas. Y les dice, ¿qué pasó con ustedes? Cuéntenme qué injusticia les hicieron. Porque a causa de la injusticia de ustedes, yo estoy padeciendo hambre. Niños están muriendo de hambruna. No hay trabajo en Israel. No hay lluvia, los animales están muriendo. Ya no aguantamos esta crisis. ¿Qué pasó? Y fue cuando los gabaonitas le contaron, Saúl nos mató, nos asesinó y solamente quedamos vivos este remanente. David dice, ¿cómo es posible que el pecado de Saúl, que ya murió, ya está enterrado, aún hoy en día su pecado me jaló y me arrastró? Y no solamente a mí, sino a toda la nación. Y aquí es donde yo quiero hablarte de la justicia en la corte celestial. Porque puedes tú estar padeciendo una enfermedad, una crisis, otro año igual, ¿y por qué? Es por causa de un pecado, un derecho legal ancestral. David no sabía qué había hecho Saúl. Y David sí sabía la historia de Josué con los gabaonitas del pacto, porque estaba escrito en la Torá, en Josué, él lo dejó escrito.
Pero tú y yo desconocemos qué hizo mi abuela, mi abuelo, mi bisabuelo, mi ancestro. Yo no sé qué hicieron. Y puede ser que a causa de ese pecado yo estoy padeciendo consecuencia. Por ejemplo, en mi linaje, yo soy divorciada, mi tía materna es divorciada, mi abuela materna sufrió engaño y traición, y venimos de una generación de traición, de engaño, de infidelidad, de no amar y honrar a la mujer. Yo tuve que preguntarle a Jehová, ¿cómo hago para romper esta iniquidad y traer justicia sobre mis hijas? Porque mis hijas no van a casarse con matrimonios que se van a destruir, ni con adulterios. Y consultarle al Señor qué hicieron mis ancestros. ¿Por qué quieres que pida perdón? Y tengo que reivindicar. Porque cuando Zaqueo se arrepintió, usted sabe eso en el Nuevo Testamento. Cuando Zaqueo se arrepintió y Jesús llegó a su casa, Zaqueo dijo: yo me arrepiento, ya no voy a robar. Pero dijo: al que le robé le voy a devolver 4 veces. Reivindicar. Fue la única manera en que David pudo ser libre del juicio divino. Reivindicó. Creo que aquí hoy en día hay personas que van a tener que quitarse la ropa de orgullo e ir a arreglar los asuntos con su mamá o con su papá o con su abuelo y hacer las paces con alguien. Porque si tú no haces las paces con alguien, por más que tú ores, toques el arpa, ayunes, no podrá entrar la justicia de Dios. David estaba pidiendo: hazme justicia. Su adversario, ¿cómo se llamaba? Escasez. Su adversario, ¿cómo se llamaba? Crisis financiera. Su adversario, ¿cómo se llamaba? Cielos cerrados. Oración no contestada. Demora. Ese era el adversario de David. Pero en la justicia, como Dios es justo, lo que el hombre siempre eso cosecha, David tuvo que consultar a Jehová y subir a la corte del cielo y decir: ¿cómo lo hago? Hoy en día tenemos algo precioso que se llama la sangre de Jesús. En el tiempo de David Jesús no había muerto, no había sangre. Y hoy en día, por medio de la sangre de Jesús, yo puedo subir a la corte del cielo en nombre de mis ancestros y pedir perdón y divorcio de cada pecado y preguntarle a Dios: si no estoy siendo respaldado, dime a quién tengo que llamar en esta hora. Mira, iglesia, yo oigo algo de Dios. Vas a tener que hacer llamadas, dice Dios, y ponerte a cuentas con alguien que no ha sido leal, que no lo has honrado y que lo has tenido olvidado, dice Dios. Y entonces yo voy a oír tu oración, dice Dios, y te voy a hacer justicia. Porque usted puede pasar otro año y Dios no va a contestar, porque Dios es justo. Aquí David no pidió: tráiganme el arpa, tráiganme la espada de David, tráiganme el escudo. Aquí David dijo: tráiganme a los gabaonitas. Aquí dijo: no es con dinero la situación, no es que abogado me defienda más, no. Hay situaciones que ya la tierra está cerrada, no te va a poder ayudar la tierra, porque lo que el cielo determina, la tierra lo hace. Y tú tienes que ir al cielo a pedirle a Dios el oportuno socorro y dile: Señor, ¿qué hay? Y ayúdame a restaurar lo que yo lastimé. Aquí es cuando la lluvia no viene, porque aunque seas cristiano, aunque hables en lengua, pero si no has restaurado el corazón de alguien que tú lastimaste, Dios no te va a hacer justicia. Dios no va a hacer justicia a alguien que tenga un corazón herido. Yo estoy terminando ya este mensaje, porque creo en mi corazón que Dios es fiel y que Dios nos quiere dar respuesta, y que la Biblia dice que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, Él me lo va a otorgar. Pero si yo estoy haciéndole daño a alguien, mira que los gabaonitas no eran hijos de Dios, pero aún así Dios respeta a los pactos. Si usted ha tratado mal a un empleado, a un trabajador, si le debes a alguien y no le has pagado a alguien,
Si algún ancestro tuyo murió y dejó una deuda, por eso hay pobreza, por eso tú lloras, que lloras y lloras. ¿Por qué? Porque Dios no te puede hacer justicia, está amarrado. Porque tenemos un enemigo que se llama Satanás, que sube a la corte del cielo día y noche y le dice al Padre: no puedes otorgarle justicia porque hay asuntos pendientes sin resolver. Satanás conoce tus debilidades, tus pecados y lo que tus ancestros hicieron. Y si de algo puedes estar seguro, es que allá abajo en el infierno hay un lugar que se llama eclesia, no iglesia, eclesia. ¿Qué es la palabra eclesia? Eclesia se llaman bibliotecas satánicas, donde los demonios llevan un récord de todo el pecado que tú has hecho. Y es donde los mediums espiritistas, los brujos y los hechiceros, los que leen el tarot, invocan en el momento de conocer el más allá. Ellos bajan a las bibliotecas infernales para conocer lo que hicieron tus ancestros. De la misma manera, Satanás sabe lo que tú hiciste. Conoce a perfección tu pecado. Y él te acusa. Jesús está allá arriba y Él quiere hacerte justicia y Él quiere abogar, pero Él está amarrado al menos de que tú pidas perdón y subas y te arrepientes, pero tienes que vindicar. De nada me va a servir a mí, de nada le sirvió a David decirle a los gabaonitas: perdónenme por el asesinato de sus familias, de sus hijos que Saúl hizo. Los gabaonitas pidieron algo: ¿cómo me lo vas a resolver? Reivindícanos. Fue la única manera que David tuvo justicia, reivindicando lo que el enemigo hizo. Segunda de Crónicas 20:12 dice algo hermoso. Cuando Josafat ora, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Segunda de Crónicas 20:12. Porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud que viene en contra nuestra. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Segunda de Crónicas 20:12 es la oración que tuvo Josafat, porque habían enemigos que el día de mañana habían puesto fecha y hora para matar a todo Israel. Josafat pidió algo, ¿qué fue? Justicia. Señor, mira, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a aquellos que me están atacando? Dios va a juzgar a los enemigos de tu alma, aquellos que te han atacado. Estoy hablando de demonios, de diablos, no de gente. Efesios 6:12 dice que no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores, principados, potestades. La justicia se prepara como un río en tu vida. Amós 5:24. Yo puedo ver aquí que Josafat tuvo victoria. ¿Y sabes qué sucedió? Sus enemigos se confundieron entre ellos mismos. Pero Josafat hizo algo hermoso, una oración tan preciosa, una oración de arrepentimiento por pecados. Si usted ha leído todo Segunda de Crónicas 20, usted se va a dar cuenta que él primero pidió perdón y después vino la voz profética y Dios lo respaldó con justicia. Ponte de pie en esta hora. Yo te pregunto ahora, ¿qué esperas que Dios te vindique? ¿Qué justicia estás esperando? La mujer que a mí me impresionó fue Ana, como te dije al inicio de la prédica. La Biblia en 1 Samuel 1:6 dice que Ana tenía una rival que se llamaba Penina, que irritaba, molestaba, insultaba a Ana. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había dado hijos a Ana. Te pregunto, ¿quién es tu rival? ¿Quién te está irritando ahora?
¿Quién te está poniendo triste en esta hora? Piensa. Penina. Pero me impresiona algo hermoso de la vida de Ana. ¿Por qué? No era justo que Ana, siendo una mujer fiel, una mujer adoradora, una buena esposa, Dios no le concediera hijos. Y a la impía, va hijo, va hijo, va hijo. Es cuando uno dice, Señor, ¿por qué al impío le va mejor que a mí? No cuadra. ¿Y sabes por qué Ana no concebía hijos? Porque había una maldición ancestral. Ana estaba casada con su esposo que se llamaba Elcana. Elcana era descendiente de Coré, levita. Coré, en el tiempo de Moisés, fue maldecido por Dios y la tierra se lo tragó. Ana tuvo que ir a la corte del cielo a divorciarse del pecado de Coré para que pudiera concebir un hijo y silenciar a una Penina y pudiera ver la justicia de Dios sobre ella. ¿Qué culpa tenía Ana de haberse casado con Elcana y que Elcana había heredado la maldición de Coré? Tal vez tú te casaste con alguien que está jalando maldiciones ancestrales, pero yo vengo a hablarle a alguna esposa hoy aquí que va a ser como Ana, entrar al templo, orar y hacer voto con Jehová y romper la línea de maldición y decir, mis hijos no van a quedarse en el mundo, yo los consagro a Jehová. La Biblia me dice algo que no era justo que Ana no tuviera hijos y que la otra mujer se burlara de ella y le hiciera la vida en pedazos. Fueron años tras años que Ana sufrió a causa de su rival Penina. Sin embargo, aquí lo que yo puedo decirte es, la palabra Penina significa, mire qué significa Penina: joya, preciosa, valiosa. Eso significaba el nombre de Penina. Y es porque Ana, esa cosa preciosa, era lo que provocaba a Ana a clamar más a Dios. Esa Penina transformó a una simple mujer, esposa Ana, en una guerrera de intercesión. La Biblia no me dice ahí que Ana le regresó el insulto, que Ana le tiró patadas a la Penina, que Ana se burló. La Biblia dice que Ana enmudeció y no comió y mejor corrió al templo a orar. Señor, acuérdate de mí. Estoy cansada de mi adversaria. Ya no la aguanto más. Ana fue sabia. Se puso a tocar el arpa en lugar de volverle a lanzar la lanza a Penina. ¿Y qué provocó esto? Que Ana clamara más y más a Dios. Fue tanto el clamor que Ana tuvo, que Ana dio al profeta Samuel. ¿Y quién era el profeta Samuel? Fue el profeta que restauró el sacerdocio que había sido caído por el pecado de Elcana y de Coré. Yo te pregunto en esta hora, Penina no tenía ni la más mínima idea de que ella estaba reforzando la fe de Ana. Penina ni se imaginaba que con cada insulto y con cada amenaza lo que estaba haciendo es que Ana buscara más el rostro de Dios. ¿Qué dificultad, relación o ataque tú estás teniendo ahorita que te están llevando no a buscar a Dios a una manera, sino a buscarlo más? Yo te invito en esta hora que tú le digas a Dios, gracias por esa Penina, gracias por ese Saúl, gracias por ese proceso, porque me está llevando a mí a ser una persona conforme al corazón de Jehová. Y ten la certeza que vendrá la justicia de Dios a tu vida. Yo quiero orar en esta hora por corazones que están heridos, por corazones que han hecho el bien y que te metieron el puñal o te lanzaron una lanza,
Quiero orar por aquellas personas que le han estado pidiendo a Dios, hazme justicia como aquella viuda de mi adversario. Pero hoy, que el Espíritu Santo a través de este tema te lleve a pedir el oportuno socorro a la manera de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan maravilloso que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra revelada. Yo sé que tú eres un juez justo. Y yo sé que tu palabra dice que tú no haces acepción de personas y que tú no tienes favoritos. Yo te vengo a pedir perdón, dile, por si he respondido con lanzas, por si he respondido con insultos, por si me he vengado de mi adversario en lugar de enmudecer y llevarlo al trono de la gracia para que tenga el oportuno socorro y misericordia. Señor, dile, perdóname si he metido mis manos para tratar de resolver un asunto. Hoy yo me humillo ante tu presencia y yo te digo, perdóname porque ya no quiero vivir en este ciclo. Quiero sanar mi corazón y quiero que tú me muestres a quiénes tengo que ir a llamar, con quién me tengo que poner contacto y reivindicar. Si me olvidé de alguien, si hice un pacto con alguien y no lo cumplí, Señor, te pido perdón, pero dime qué tengo que hacer, como le dijo David, para quitarme el juicio y mi oración sea respondida, Señor. Yo estoy dispuesto a obedecerte, dile, porque no quiero que nadie interfiera en yo ver tu gloria. Yo te doy gracias por este tema, Señor. Te pido que este tema redarguya corazones y nos muestre tu corazón tan bello y amoroso y misericordioso, Señor. Tú has dicho que hay un día de justicia, Señor. Tú conoces, dile, el mal que me han hecho. Tú conoces que así como Penina molestaba a Ana, la entristecía, tú conoces las injusticias que me han hecho, dile. Pero solamente lo llevo ante el trono de la gracia y reposo ante ti, Señor. Y te pido, hazme justicia de mi adversario. Señor, comprendo que mi adversario es el diablo mismo, que en día y noche me acusa por pecados de mis ancestros, por pecados míos. Hazme justicia de mi adversario, porque Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él es el Rey de justicia. Ya Jesús derramó su sangre para que yo pudiera recibir el oportuno socorro y la justicia de Dios. Comprendo que tu justicia va más allá de lo que mis pensamientos pueden pensar, Señor. Estaré cada día buscándote, cada día en tu presencia. Yo te doy gracias por este templo, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, Señor. Pongo en tus manos todo lo que se está movilizando, hablando, meneando aquí, Señor. Tú eres un Dios justo, quien conoces desde el primer día que si vinieron a dejar diezmos y ofrendas a este templo para poner la primera columna, tú conoces cada paso mejor que nosotros. Tú lo tienes registrado. Húrrala, si me pones el Salmo 20 y vamos a terminar con el Salmo 20. Desde el inicio hasta el fin vamos a leer. Abre tu Biblia, que es lo que el Espíritu Santo me pone. Tú conoces desde el principio y hasta el fin, Señor, lo que en esta iglesia se hizo. Mira, Señor, que te entregamos esta congregación y con gozo te lo dimos. Pero hoy oramos. Jehová, diga conmigo, te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob nos defienda. Versículo 2. Dios enviará ayuda desde el santuario. Comprendo que esa ayuda es asistencia angelical, Señor. Te pido ayuda angelical desde tu santuario y desde Sión. Sosténnos, Señor. Versículo 3.
Dios, haz memoria de todas las ofrendas y diezmos que se han hecho en esta causa. Haz memoria de todo holocausto, de todo pacto. Haz memoria de cuánta gente ha sanado, ha sido libre en este lugar, Señor. Haz memoria, Padre, que aquí, Señor, se ha invocado tu nombre, Señor. Versículo 4. Acepta, Señor, te dé y que tú, Jehová, nos des conforme el deseo de nuestro corazón. Señor, cumple el deseo de nuestro corazón. Versículo 5, vamos a darlo todo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Que Jehová conceda todas mis bendiciones. Versículo 6, ahora sé que Jehová salva a sus ungidos. Él me oye desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Y vamos a ir al 7. Ellos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y terminamos con el versículo 8 y 9. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Y terminamos el 9 con esto: salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que tú invocamos. Así que dale un aplauso al Salvador, al Redentor, porque en estas próximas horas de este día, yo vengo hoy como anunciadora tuya, Señor, como vocera del cielo, como un día Eliseo le dijo a la ciudad de mañana: de aquí dentro de 24 horas el portón de Samaria se abrirá, el que te tenía sitiado se va a ir. Ahora nos levantamos como los 4 leprosos en el crepúsculo. Nuestros enemigos tienen que retirarse. Ahora en el nombre de Jesús vengo a profetizar tiempos de Eliseo, Señor. No queremos ser como el rey, como el siervo del rey que dijo: ni que Dios abriera las ventanas de los cielos, esto no va a pasar. Señor, aceptamos tu voluntad, pero tu palabra y tu espíritu nos está llevando a profetizar tu palabra. Así que tu espíritu intercede, nosotros accionamos, pero a ti te toca hacer lo sobrenatural. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.